Bienvenidos escuchas de la oscuridad. A continuación, leeré uno de mis escritos oscuros llamado El terrible Skinwalker. El viento silbaba entre los pinos retorcidos del bosque Blackwood, una vasta extensión de árboles antiguos y sombras interminables. La gente del pueblo cercano hablaba en susurros sobre las desapariciones. Una por una, las víctimas se esfumaban en la negrura de la noche sin dejar rastro. Los ancianos advertían a los jóvenes que no se aventuraran en el bosque después del anochecer, pues algo inhumano acechaba entre las sombras. Ethan y su grupo de amigos, sin embargo, eran escépticos. Eran jóvenes, rebosantes de adrenalina y arrogancia. Decidieron acampar en el corazón del bosque, desafiando las advertencias. Con mochilas llenas de cerveza y linternas, se adentraron en Blackwood, riendo ante la idea de un monstruo devorador de hombres. La primera noche transcurrió sin incidentes. Contaron historias alrededor de la fogata, se burlaron de las supersticiones y se durmieron entre risas. Pero a medianoche algo los despertó. Un sonido distante, un lamento largo y quebrado, como el llanto de un niño herido. Nadie quiso admitir que sentía miedo. «Debe ser un coyote», murmuró Sarah, aunque su voz temblaba. Pero Ethan no estaba tan seguro. Había algo profundamente inquietante en ese sonido. Parecía humano, pero no del todo, como si alguien intentara imitar una voz sin comprender realmente cómo hacerlo. A la segunda noche, todo cambió. Cerca de las 3 de la madrugada, un crujido de ramas despertó a Ethan. Se incorporó en su saco de dormir y miró hacia la espesura. A la tenue luz de la luna, vio una figura delgada y larguirucha, de pie entre los árboles. Se parecía a Jake, uno de sus amigos, pero algo no estaba bien. Era demasiado alto. Sus extremidades eran demasiado largas y su piel pálida parecía estirada sobre su rostro, como una máscara mal ajustada. La figura abrió la boca y habló, pero su voz era un eco distorsionado, una imitación hueca de la voz de Jake. «Ethan, ¿me ayudas? Me duele». Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas estaban clavadas en el suelo. Entonces, la figura se movió con un espasmo antinatural y desapareció en la oscuridad. Por la mañana, Jake no estaba en su tienda de campaña. Buscaron por horas, llamando su nombre, pero solo encontraron su linterna, rota en el suelo, con rastros de sangre en el mango. Rastros de huellas extrañas, demasiado grandes y con formas irregulares, rodeaban el área del campamento, como si algo se hubiera arrastrado en la noche. «Tenemos que irnos», dijo Sarah con la voz quebrada. Nadie discutió, pero cuando intentaron regresar al pueblo, el sendero que habían tomado parecía cambiado. Los árboles formaban un laberinto impenetrable. Cada vez que giraban, parecían volver al mismo punto, y entonces escucharon su voz. «Ethan, Sarah, ayúdenme». Era la voz de Jake, pero venía de todas direcciones a la vez. El pánico los envolvió. Corrieron sin rumbo hasta que la noche cayó una vez más. Uno a uno fueron desapareciendo. Primero fue Sarah, arrastrada en la oscuridad por algo que se movía con una rapidez inhumana. Luego Mark, cuya linterna fue encontrada encendida en el suelo, pero sin rastro de él. A lo lejos, Ethan creyó ver sombras moviéndose entre los árboles, distorsionadas, con extremidades que no parecían humanas. Ojos brillantes lo acechaban desde la espesura. Ethan fue el último. Cuando lo encontraron días después, vagaba por el borde del bosque, susurros incomprensibles saliendo de sus labios agrietados.
Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algo que nadie más podía ver. Sus manos estaban cubiertas de arañazos profundos, como si hubiera intentado escapar desesperadamente de algo invisible. Desde entonces, el bosque Blackwood se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se atrevía a acercarse a sus límites cuando la noche caía, pues en la penumbra algo acechaba, algo que nunca dejaba de observar. Y por las noches, los aldeanos dicen que aún pueden escuchar una voz en la oscuridad, llamando suavemente, a veces cerca de sus ventanas, otras en los caminos desiertos, siempre en un susurro gélido que erizaba la piel. Algunos juraban haber visto sombras alargadas moviéndose entre los árboles, figuras deformes cuyo andar no seguía las leyes naturales del cuerpo humano. Otros, más desafortunados, decían haber escuchado sus nombres pronunciados en una voz rota, un eco burlón de alguien que ya no existía. El miedo se arraigó en el pueblo. Nadie salía después del anochecer. Las puertas eran aseguradas con tablones y las ventanas cubiertas con pesadas cortinas. Pero a veces, incluso con las precauciones, la gente desaparecía. Los rastros eran siempre los mismos: huellas deformes en la tierra, la marca de uñas largas arañando la madera de las casas y, lo más aterrador, un rastro de sangre que nunca llevaba a ningún cuerpo. Y aún, en la seguridad de sus hogares, en la quietud sofocante de la medianoche, los habitantes del pueblo Blackwood escuchaban el susurro, cada vez más cerca, cada vez más insistente. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sin embargo, la historia no terminó allí. Los ancianos del pueblo comenzaron a notar que después de aquella fatídica noche, algo se movía en los márgenes del bosque. Sombras delgadas, alargadas, que no parecían del todo humanas. Algunos afirmaban haber visto figuras acechando entre los árboles, con ojos brillantes como ascuas y movimientos erráticos. Meses después, una nueva desaparición sacudió el pueblo. Un cazador experimentado, Henry Coleman, se adentró en el bosque para cazar venados y nunca regresó. Su perro de caza volvió solo, ensangrentado y con el hocico partido. Los más valientes del pueblo organizaron una búsqueda, pero lo único que encontraron fue su rifle roto y su mochila rasgada. Nadie habló de lo que vieron en la espesura, pero todos regresaron pálidos y temblorosos. Algunas noches se veían figuras deambulando a la distancia, demasiado delgadas para ser humanas, moviéndose de una manera antinatural. Y, en las noches de luna nueva, el bosque parecía susurrar. Voces mezcladas, quebradas, llamaban por aquellos que aún vivían. La historia de Ethan y sus amigos se convirtió en leyenda, pero los ancianos sabían la verdad. El bosque Blackwood no olvidaba. Y cada luna nueva, el lamento volvía a escucharse entre los árboles, con voces que ya nadie reconocía. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Una noche, la familia de Henry Coleman escuchó golpes en su puerta. Cuando la abrieron, solo encontraron huellas fangosas y arañazos en la madera. Y en la distancia, en la línea del bosque, una figura alta y desgarbada los observaba, inmóvil. Su boca se abrió lentamente y la voz de Henry resonó, rota y distorsionada. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Habían pasado 6 meses desde la última desaparición. El pueblo de Blackwood parecía vivir en una calma tensa, una quietud forzada que colgaba sobre cada calle como una neblina invisible. Nadie hablaba en voz alta del bosque, nadie mencionaba los susurros, pero todos los escuchaban. Una nueva familia, los Morrison, se había mudado al pueblo. Vinieron desde la ciudad buscando tranquilidad y alejamiento del ruido moderno. Ignoraban las historias,
ignoraban las advertencias. Tenían 2 hijos, Clara, de 16 años, y Lucas, de 10. La noche en que llegaron, Clara se despertó sobresaltada. Juró haber escuchado una voz débil justo fuera de su ventana. Se acercó lentamente. Afuera, en el campo iluminado por la luna, no había nada, hasta que vio un movimiento entre los árboles, alto, delgado, inmóvil. Al día siguiente, preguntó en la escuela sobre el bosque. Nadie quiso hablar. Solo un chico, Thomas, le dijo con tono casi inaudible: «No mires al bosque en luna nueva, nunca. Si escuchas que te llaman, no respondas». Esa noche, Clara soñó con una figura que arrastraba su rostro por la ventana, murmurando: «Ayúdame, Clara, por favor». Una semana después, desapareció Lucas. Los gritos de los Morrison despertaron al pueblo entero. Las autoridades buscaron sin éxito. Solo encontraron la ventana del niño abierta y marcas de garras en el marco de madera. Al lado de la cama, una muñeca hecha con huesos pequeños, atada con cabello humano. El sheriff vomitó al verla. Clara comenzó a deteriorarse. Hablaba sola. Decía que Lucas venía a visitarla por las noches, que estaba con alguien más, algo más. Tiene la cara de mamá, pero no es mamá. Su piel cuelga, no parpadea. Una noche, Clara desapareció también. La encontraron días después, desnuda y cubierta de barro, parada frente al bosque, repitiendo: «Él viene, él viene». La piel no es suficiente. Quiere más voces, más caras. Fue internada. Nadie más habló del bosque. Nadie quería saber más. Pero en Blackwood, el susurro volvió, más fuerte, más insistente. Ya no era solo una voz, ahora eran muchas. Clara, Lucas, Henry, Ethan, me duele. Me duele. Y los árboles se movían, incluso cuando no había viento. Los rostros perdidos comenzaron a aparecer entre la niebla, a veces en las ventanas, a veces en los espejos. Y cuando alguien desaparecía, sus voces se unían al coro del bosque. Ahora, cada casa del pueblo tiene los vidrios cubiertos y crucifijos clavados en las puertas. Pero ya no basta, porque el Skinwalker ha aprendido, ya no necesita entrar al pueblo. Ahora, el pueblo se está convirtiendo en parte del bosque. Pero entonces llegaron ellos, un grupo de 5 jóvenes: Thomas, Elena, Javier, Milo y Sam. Habían perdido familiares en Blackwood. Ya no querían esconderse. Estaban decididos a acabar con la criatura, con el horror que llevaba generaciones sembrando muerte. Con la ayuda de un poderoso brujo, el último conocedor de rituales antiguos, descubrieron que el Skinwalker podía ser asesinado si se le enfrentaba bajo la luz de la luna llena, clavándole una daga de hueso tallada en un árbol maldito del corazón del bosque. Pero el precio era claro. El alma del portador de la daga debía ofrecerse como sacrificio. La luna llena ocurrió 3 noches después. Los 5 se adentraron en el bosque. La oscuridad era viva. Las ramas se movían como extremidades y las voces los rodeaban, susurrando secretos que hacían sangrar los oídos. Uno a uno, comenzaron a ver a sus seres queridos muertos. Clara, Lucas, Ethan, todos con ojos vacíos, repitiendo: «Me duele». Javier fue el primero en perderse. Lo atrapó una raíz viva que lo arrastró bajo la tierra. Elena fue devorada por una figura de sí misma, con la cara descarnada. Milo y Sam fueron heridos,
pero lograron llegar al claro donde el Skinwalker los esperaba, monstruoso, hecho de pieles cocidas, ojos de todas las víctimas, bocas que gritaban desde su torso. Elena, antes de morir, le había pasado la daga a Thomas. Milo y Sam lucharon con todo. El Skinwalker les hablaba con las voces de sus madres, de sus amigos, de ellos mismos. Sam fue herido mortalmente, y sabiendo que no habría otra oportunidad, sujetó al Skinwalker con todas sus fuerzas, clavándose las garras del monstruo en el pecho, mientras gritaba: «¡Ahora, Thomas!». Thomas, llorando, hundió la daga en el corazón de la criatura, justo mientras la luz de la luna llena entraba directamente en ese claro, donde la batalla ocurría. Un aullido inhumano sacudió el bosque. El Skinwalker se deshizo en un torbellino de sombras y gritos. Sam murió con una sonrisa, sabiendo que lo habían logrado. Thomas fue encontrado al amanecer, cubierto de sangre, con la daga aún en la mano. El bosque estaba en silencio por primera vez en décadas. Desde entonces no se han escuchado susurros. El pueblo comenzó a respirar nuevamente, pero Thomas no habla. Mira hacia el bosque cada noche, porque aunque el Skinwalker fue destruido, algunas voces aún susurran en su mente. Soy el escritor de las sombras y espero te haya gustado mi escrito. Si te gustó, da un like y suscríbete al canal.